Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarril. El tema de hoy se titula Renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. Porque algo Dios me decía sobre esto. Que hay muchas personas que están cansadas. Que hay muchas personas que sienten un peso muy grande. Y hoy Dios quiere liberarte de ese peso que tú tienes. Quiere esas cargas que tú estás teniendo. Hoy Dios quiere soltar con eso. Y vamos a la palabra, porque yo sé que Dios te va a hablar. Primera de Samuel 31. Primera de Samuel 31 en adelante. Y dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, a la ciudad de Siclán, encontraron que los amalecitas la habían asaltado. Habían destruido todo Siclán y habían quemado hasta reducirla a ceniza. Cuando David llega a su casa, a su territorio, ellos venían de pelear, venían de luchar. Y cuando llegan, se encuentran que aunque lo habían robado todo, le habían hecho ceniza su casa, habían destruido todo. Y dice el 2: y habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Se encuentra con nada más y nada que, aparte de destruirle todo eso, se llevaron a su mujer, a su familia, de todos los que estaban allí, del rey David y de sus hombres. Eran 600 hombres que estaban con David. Y que cuando entraron, se encontraron con esa noticia. Al verle a lo lejos el fuego, y se consumió todo. Porque a lo lejos se podía ver el fuego. Y decía, ¿qué había pasado allá en la casa? ¿Qué había pasado en el pueblo? ¿Qué había pasado allá? La angustia que debió tener esa persona de solamente querer llegar rápido para ver qué es lo que estaba pasando allá. Y cuando llegan, lo que se le temía fue realidad. Lo que ellos estaban temiendo se hizo, que pasó todo. Y no solamente que le destruyeron todo, sino que se llevaron a sus hijos, a su familia, a su esposa. Se destruyó todo. Cuando David y sus hombres vieron la ruina, se dieron cuenta lo que había sucedido con su familia. Ahora se dieron cuenta lo que había pasado. Ahora se dieron cuenta lo que había sucedido con su familia. O sea, lo que ellos temían, lo vieron en realidad. Imagínense cuántas veces nosotros llegamos a nuestra casa así. Y que lleguen noticias duras a nuestras vidas. Que llegan noticias durísimas a nuestras vidas. Y nos hacen... Y miren lo que dice el verso 4. Dice, lloraron hasta mal no poder. O sea, imagínense la magnitud con que lloraron. Que ya no podían ni llorar más. Imagínense el dolor que ellos tenían, a la magnitud que ya no podían ni llorar. El dolor que ellos sintieron en ese momento, porque todo se les desbarató. Todo se les vino abajo en un momento, cambió. Porque venían del triunfo de ganar una batalla, y cuando venían del triunfo, ahora llegaron, y ese triunfo se les hizo salir agua. Se desbarató todo.
Esa alegría que tenían, ese gozo con que venían, porque venían a contarle a su esposa, a contarle a su familia, mira, yo hice esto en la batalla, mira, yo hice esto, pero no estaban allí, esperándolo como siempre. No estaban allí, se habían ido, lo habían secuestrado, se lo habían llevado. Y eso es doloroso, es muy fuerte para un ser humano. Porque estos hombres eran valientes, pero muy valientes. Pero los hombres más valientes y los hombres más fuertes igual sufren. Igual en esos momentos todos somos débiles. En esos momentos todos sentimos el dolor. No son extraterrestres, ni somos extraterrestres. También sentimos el dolor. Aunque se vean fuertes, igual sienten dolor. Aunque se vean que son muy fuertes, esos valientes en un momento determinado dejaron eso allí, el dolor, se amargaron. Le dolía mucho eso. Y a veces nosotros queremos aparentar que somos muy fuertes, pero cuando llega el momento de eso, nos quiebra por completo, nos desbarata todo por completo. Porque nos llegó una noticia que no esperábamos. Nos llegó un resultado médico que no esperábamos. Y lo que nosotros queríamos hacer, ahora no lo podemos hacer. A causa de ese dolor, a causa de esa noticia, se nos desbarata todo. Todo por completo. A veces llegamos a la casa y nos damos cuenta de esta noticia, a las personas que amábamos, se fue con Dios. A las personas que amábamos, se fue con Dios. Y decíamos, pero si ayer estaba hablando con ella, ayer estaba conversando con él, y lo vi bien, estaba bien, no dijo nada, o sea, nunca sentí o percibí que ya mañana no estaba, que ya mañana no iba a estar. Y son esas noticias que ¡pum! Llegan a nuestra vida y duro. La fuerza, ¡wuf! El power, ¡wii! A todos. Esto no, a todos. Eso hace así, ¡wii! Elías es un hombre que hizo descender el fuego del cielo. Y cuando se fue a esconder, cuando tuvo temor, se fue a esconder. Cuando tuvo un momento de angustia, se fue a esconder. Por lo que estaba sintiendo. Eso era a todos. A todos nos pasa eso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con ese dolor? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa carga que nosotros tenemos? Porque nos mata. Te destruye por completo el dolor. Por completo. A veces no podemos ni superar el luto. Ese dolor que nos hizo tanto daño. Y a veces castigamos a Dios. Y decimos, Señor, por tu culpa, Señor, pasó esto. Por tu culpa, Dios, pasó esto en mi vida. Por tu culpa pasó esto. ¿Por qué te lo llevaste? Si eres una persona buena. Son cosas que nunca vamos a poder entender. Pero no culpa a Dios. Acepte la voluntad de Dios. Acepte su voluntad. No lo culpe. Aquí David no culpó a Dios. Si Señor, si yo estoy teniendo libertad para tu pueblo, Él no lo culpó a Dios. Por ese dolor amargo que estaba pasando. Por esa situación difícil que estaba pasando. Por esa carga que él tenía, no culpó a Dios. Dice, no podemos atravesar ese duelo y nos quedamos sin fuerza. Sin fuerza nos quedamos. Si usted no puede atravesar el dolor, ese luto, no va a resolver nada con ese dolor. Ese dolor te deja atrapado por completo. El dolor te deja atrapado por completo. No puedes salir de allí, de ese dolor, de ese duelo,
de ese luto. Hay personas que tienen, la persona con que murió tienen añales de añales y todavía se visten de negro, de luto. No hacen nada. Mire, cuando mi papá se murió, yo tenía una tía que no ponía, cuando colocaban la música de la propaganda, de la publicidad, ella ponía silencio. Ella ponía silencio y el dolor lo tenía ella ahí. Pero por eso es que nosotros tenemos que sacar ese dolor hoy, porque no te va a dejar avanzar. El dolor es parte, pero no, si tú no te sales de ese dolor, si no te limpias, no te sacudes del dolor, no. Por eso cuando Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, porque en la cueva no puedo hablarte, en la cueva no puedo liberarte. Y cuando salió, él habló. Pero si no, Elías no, quien se salió fue Elías. Dios no sacó a Elías. Tú tienes que salirte de ese hueco. Tú tienes que salirte de la cueva. Sal. Porque te va a destruir esa cueva. Ese dolor te va a destruir. A tu vida, a tu familia, a todo. Los va a destruir. Y el luto mata. Mata cuando nos enlutamos muchísimo. Cuando viene la quiebra, nos lastima también nuestro corazón. Cuando invertimos tantas en un negocio, en algo, y se nos quiebra todo. Y nos quebramos por completo. Nos quebramos por completo. Y pensamos que de esa nos vamos a salir. Y pensamos que de esa quiebra no vamos a poder salir. Porque quedamos sin nada, sin un centavo. ¿Cómo quedaron ellos sin nada? Sin nada. David no tenía nadie que le ayudara. Porque ¿quién le iba a poder ayudar? Nadie. Nadie, porque los que estaban con ellos también estaban igual. Con el dolor, el mismo dolor, la misma angustia. ¿Quién le puede ayudar a David? Pero miren lo que dice David. En el verso 6. Pero miren, primero David, en el verso 6 dice, David ahora se encontraba en gran peligro. Aparte de ese duelo, ahora viene otro peligro. Mire, porque todos los hombres que estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijas e hijos, y empezaron a comenzar a hablar acerca de apedrearlo. David ahora no solamente tenía el duelo, ahora tenía peligro de amenaza, porque su propia gente lo quería matar. Su propia gente lo quería apedrear. Y muchas veces, ¿a quién le echamos la culpa? Es culpa del pastor, es culpa de mi mamá, es culpa de Dios. Ellos no aceptaron su responsabilidad. Le echaron la culpa a otra persona. Y miren lo que dice aquí. Pero David encontró su fortaleza en Dios. Ellos los demás estaban turbados. Pero David, a pesar de que lo estaban persiguiendo, aparte para matarlo, él encontró su fortaleza en Dios. Su fortaleza en Dios. Nosotros tenemos que encontrar la fortaleza ¿dónde? En Dios. Porque aunque sea fuerte, porque es golpe de golpe, primero que le hacen ceniza donde ellos están, se llevan a su familia y ahora por más sus soldados, el ejército con quien él contaba, estaba en contra de él. Por eso, así que, ¿y por qué Dios fortaleció a David? ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Y cuando él estaba quebrado, y cuando estamos quebrados, es el mejor momento para Dios llenarnos. Cuando estamos vacíos, ese es el mejor momento para que Dios pueda.
Cuando nosotros no tenemos fuerza, eso es lo mejor, porque ahí es donde Dios se mete sus manos, mete su fuerza. Cuando Moisés le decían que cuando el pueblo, Moisés tenía las manos arriba, el pueblo ganaba, pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. Y tenían que haber personas que sostuviesen las manos de Moisés hasta darle la victoria al pueblo de Israel. Y Dios te está sosteniendo tus manos para que tú puedas vencer esa victoria, para que tú puedas salir de esa derrota. Amén. Amén. Ajá. David se fortaleció, encontró en Dios la fuerza en ese momento de dolor. Y mira lo que dice el verso 8. Y David le preguntó al Señor, eso es lo que le estoy diciendo yo, David no culpó a Dios, ni le dijo nada. Le dijo, ¿debo seguir a la banda de los saqueadores? Los atraparé. Y le dijo el Señor, sí, persíguelo, recupera todo lo que te han quitado. Eso fue lo que Dios le dice, lo que a David le pregunta a Dios. No le dice, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué permitiste que se llevaran a mi familia? ¿Por qué permitiste que me arruinaran esto? ¿Por qué permitiste que aún mi ejército, mis soldados, se levantaran en mi contra? No dice la Biblia eso. Dice, Señor, ¿podré atrapar a los que hicieron esto? ¿Podré ir a perseguirlo? Y Dios le dice, sí, ve. No solamente ve, sino que vas a recuperar todo. ¿Vas a recuperar? ¿Vas a recuperar? ¿Vamos a recuperar qué? Lo que se te han robado, todo lo vas a recuperar. Amén. Amén. Dios le dice a David lo que tiene que hacer, síguelo. Entonces Dios le dice a David una promesa para actuar. ¿Cuál es la promesa de actuar? Es que lo tenía que seguir y lo va a templar. Dios le va a dar la victoria. Amén. Ajá. David le dice, vamos muchachos a pelear. A los que se levantaron en contra de él, vamos a pelear muchachos. Porque eso era su ejército, eso era con lo que él contaba. Le dice, David, vamos a pelear, le dice David. No solo se trata de mi familia, se trata de cada uno de su familia. Vamos a pelear muchachos, porque no solamente se trata de mi familia. Y no solamente se trata de mi familia, también se trata de tu familia. También se trata que tienes que pelear por tu familia. Pero, ay Dios santo, ajá. Y se enoja, ajá. No, aunque estén cansados de las batallas anteriores, sale al rescate. Ellos venían de las batallas anteriores. Ellos venían supermente cansados, porque de una batalla no se viene a tomar selfie, a tomarse fotos, nada. No venían de campo, de un paseo de campo. Venían de luchar, de pelear. Muchos quizás venían heridos y ellos querían quedarse. Dice, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Bersón. Antes de entrar a esa batalla, David se detiene en el arroyo para que se tomen agua, para que se refresquen. Y cuando se quedaron en el arroyo, vino una gran sorpresa. Miren para que vean. El verso 10 dice, pero 200 que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, ¿cómo estaban? Demasiado cansados para poder cruzar el arroyo. Estaban ahí cerquita para cruzar el arroyo, pero estaban demasiado cansados. Y nosotros cuando estamos muchas veces cansados, no queremos pelear, no queremos luchar por lo que es de nosotros, no queremos luchar por lo que es por nuestra familia, por nuestros hijos, por tu trabajo, por tu negocio, no queremos luchar. Y el cansancio llega. Y a veces preguntamos, si usted llega un violador a su casa, a su habitación, y está violando a su hija, ¿usted qué hace? Usted no dice, no, parece que escucho que creo que la están violando.
por lo que estoy escuchando. ¿Usted dice eso? Vamos a ver mañana a ver qué me dice. Porque estoy demasiado cansado para ir para otra habitación. ¿Usted dice eso? Para nada. Usted va y lo lincha. Aunque no tenga fuerza. Aunque se llegue recién acostado a las 4 de la mañana. ¿Usted se levanta o no se levanta? Entonces, ¿por qué ahorita no podemos pelear porque te estás durmiendo, cansando? Te estás durmiendo. No podemos luchar por lo que el enemigo te está robando. Te está haciendo que te canses para que no puedas luchar. Te está haciendo que te canses para que tú sigas allí en lo mismo. Tienes que luchar, pelear por tu familia, porque esa familia te la entregó Dios. Esa familia te la entregó Dios. Tus hijos te la entregó Dios, son bendición de Dios. Son herencias del cielo. No son cualquier cosa. Son herencias de Dios. Mucha gente no tiene hijos. Muchísimas, pagan millones para tener un hijo. Y Dios te dio la bendición de tener hijos. Y no solamente uno, muchos tienen muchos. Muchos tienen varios. Así que pelea por tus hijos. No te dejes. Y ellos y 200 se quedaron allí, en el arroyo. 200 se quedaron allí para no pelear, porque estaban tan cansados de las batallas anteriores. Estaban tan cansados, tan frustrados de esas batallas. Pero sigue luchando. Cuando Jesús se le aparece a Pedro, estaba cansado de pescar toda la noche y no había conseguido nada. Pero dice, boga mar adentro y pesca. Y de día, pero haz caso a lo que Dios te está diciendo que hagas. Dios le dijo a David, ve y busca, porque lo vas a encontrar. Ve y pelea por ello, porque lo vas a vencer. Eso es lo que Dios te está diciendo. Ve y pelea. Saca fuerza de donde no las tienes. Saca la fortaleza para pelear por tu familia. Amén. Amén. Por David continuó la persecución con 400 hombres. David siguió. David no quería eso. David quería que fuesen los 600 con él a luchar, a pelear. David quería que fuesen con ellos porque siempre estamos luchando juntos. Así que no te quedes allí en el arroyo. Saca fuerza de donde no la tienes. Saca esa fortaleza de donde no la tienes. Pero no te quedes allí en el arroyo. No te quedes allí en el arroyo. Vence y lucha. Lucha por tu familia. Lucha por tu familia. Lucha por tu familia. Lucha por tu... Mire, lo que en Job 14:7. Job 14:7. Dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, porque volverá a retoñar. Aunque haya sido cortado, volverás a retoñar. Esta es tu esperanza y mi esperanza. Que aunque estemos abajo en el suelo, vamos a volver a retoñar. Vamos a volver a levantarnos. Aunque estemos sin fuerza en el suelo, vamos a levantarnos. Y vamos a volver a retoñar. Vamos a volver a retoñar. Vamos a volver a retoñar. Si vienes de un funeral, levántate. Porque llorando no se consigue nada. Es necesario llorar, sí. Pero sacúdete esas lágrimas. Límpiate esas lágrimas. Porque no se consigue nada llorando. Se consigue peleando lo que el enemigo te quita. Eso sí se consigue. Miren lo que dice el verso 17 de 1 Samuel 30. Dice, entonces David y sus hombres se lanzaron contra de ellos. Se lanzaron en contra de ellos. O sea, vamos a darle con todo. Y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó. No escaparon. Dios le dio la victoria a David y a su pueblo.
Y miren, el 18 dice, así que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían tomado y lo retomó y rescató a sus dos esposas. Dice que recuperó todo lo que había perdido. Recuperó todo lo que había perdido. Porque sacó fuerza de donde no tenía. Y pudo ir a luchar, a pelear, aun cuando sus fuerzas les temblaban, sus piernas les temblaban, aun cuando todo su cuerpo temblaba del cansancio. Porque ahorita podemos agarrar un carro para ir a pelear, ir a luchar. No, allá solamente 10 días se tardaron en caminar para llegar a su casa. Ya solamente con 10 días caminando ya nos cansamos. Imagínense pelear y luchar. Y aparte él tuvo que ir a donde estaban los amalecitas a ir a pelear, a ir a luchar, a ir a pelear. Y sacó esa fuerza y Dios le llegó esa victoria. Y recuperó todo lo que había perdido. Y recuperó todo lo que había perdido. Y hoy tú vas a recuperar todo lo que has perdido. Y mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:14. 1 de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis, os ruego, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Porque siempre en algún momento vamos a ser nosotros los de poco ánimo. Y van a haber personas que no van a alentar a nosotros. Pero va a haber un momento en donde nosotros tenemos que alentar al que tiene poco ánimo. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Que sostengáis a los débiles. Tenemos que sostener a los débiles. Pero nos animemos unos a los otros, porque en un momento determinado siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Vamos a necesitar ayuda, porque venga del cielo. Amén. Y bien dice en Salmo 92:10. Salmo 92:10. Dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la de el búfalo. Dios aumentará nuestra fuerza como la del búfalo. Es un animal fuerte, robusto. Y así Dios va a colocar hoy esa fuerza. Hoy va a renovar Dios tu fuerza. Amén. Y dice en Salmo 23, te dice, Él renueva mi fuerza. Él renueva mi fuerza. Él es el que nos la renueva. Él es con Él el que necesitamos contar para caminar. Con Él es el que necesitamos que Él nos fortalezca para seguir caminando en lo que Él nos mandó a hacer. En Él, en esas noticias malas, en esos diagnósticos que nos están dando, en Él es que tenemos que encontrar esa fuerza. Es en Dios. Es en Dios que vamos a renovar esa fuerza. Porque alcanzado, cuando nosotros somos débiles, es donde Él más se glorifica. Porque diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él, que Él es el que nos brinda todas las cosas, es donde Él viene a operar, es donde Él viene a entrar. Y aunque parecía todo perdido para David y para el pueblo, pero eso se pudo recuperar. Y quizá tú parezca que todo está perdido, pero igual se puede recuperar en Dios. Igual, aunque parezca que todo está perdido, se puede recuperar en Dios. Cuando reconocemos que necesitamos de su fuerza. Porque hoy Dios va a renovar tu fuerza. Alcanzados. Amén. Despedimos a las personas que están ahí conectadas. Quiero que se coloquen de pie, por favor.